Continuamos con las noticias de Directo América. La información internacional más relevante está aquí. Vamos a los titulares. Llegan los líderes mundiales a Belém para la cumbre COP30 del clima en Brasil. En la previa de 2 semanas de negociaciones con miras al financiamiento de la lucha contra el cambio climático. Pero los países más contaminantes no asisten. Tenemos el reporte. Emergencia nacional y más de 140 muertos en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi. Hay al menos 127 personas desaparecidas y continúan las inundaciones en el país. En tanto, el tifón tocó tierra en Vietnam, según anunció el gobierno. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que continúa la lucha contra al menos 300 soldados de Moscú en el centro de la ciudad de Pokrovsk. Los combatientes también desarrollan tareas en Mirhorod y Kupiansk. Y drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado. Tenemos el reporte. En nuestra revista de prensa vamos con la decisión de la administración Trump de poner fin a la protección temporal para ciudadanos de Sudán del Sur, una medida que amenaza a quienes huyeron de la guerra civil de 2011. Su caso se suma a una lista de extranjeros que han perdido esta protección. Los detalles con Patricio Peralta en algunos minutos. Por otro lado, en economía analizaremos el actuar de la administración Trump que compareció el miércoles ante la Corte Suprema para evaluar la legalidad o no de sus aranceles. Con Daniela Blandón les haremos un resumen de la primera de varias audiencias previstas para examinar este caso. Primero el informativo. E iniciamos en Brasil. Unos 50 jefes de Estado llegan a la ciudad amazónica Belém para la cumbre COP30 que a partir de la semana que viene iniciará las negociaciones sobre cambio climático. Los líderes de los países que contaminan más, como China y Estados Unidos, no estarán presentes, encabezados por Donald Trump, que calificó la cumbre de estafa. Nuestra enviada especial en Belém, María Clara Calle, nos cuenta lo que se espera de esta reunión. Las prioridades de los líderes se concentran sobre todo en multilateralismo, pues es una fecha clave, ya que esta COP30 se realiza en el mismo año en el que el Acuerdo de París está cumpliendo precisamente una década. Sin embargo, ahora el multilateralismo para discutir todo lo relacionado con el clima está en juego, precisamente porque Estados Unidos se retira del acuerdo y aunque hace parte de las COPs, el gobierno de Donald Trump anunció que no enviará una delegación de alto nivel aquí a Belém. Incluso se rumora que podría no enviar ningún negociador. Aún así, puede existir la presión desde Washington, como ya ocurrió en agosto de 2025, en medio de las negociaciones con la Organización Marítima Internacional. Intentaban poner un impuesto de carbono al transporte marítimo de todo el planeta, a lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos amenazó con las personas que votaran a favor de dicho impuesto, algo que finalmente hizo que se cayera. Otro de los temas claves aquí en la COP es la adaptación. Precisamente en ese Acuerdo de París se creó una meta global de adaptación para procurar que las personas fueran más resistentes a los eventos extremos del clima, como altas temperaturas, aumento del nivel del mar o huracanes cada vez más fuertes, como lo acabamos de ver con Melissa en el Caribe. Sin embargo, esas metas todavía no son cuantificables y se espera que aquí en Belém salga la lista de qué se puede hacer al respecto. Y otra de las grandes promesas será el Fondo de Bosques Tropicales, que se lanzará hoy aquí en la COP30. Y también durante la COP30, Belém será la capital del país y tendrá que recibir a más de 50.000 visitantes. La ciudad tiene una población de 1,3 millones de personas. Ha conseguido alcanzar una oferta de 28.000 cuartos divididos entre hoteles y plataformas privadas como Airbnb. Además, el 4 de noviembre llegaron 2 navíos de lujo que juntos ofrecen 3.900 cabinas con capacidad de hasta 6.000 camas. Tras las polémicas de los últimos meses sobre el precio exorbitante de alojamiento, la pregunta es: ¿qué pasará con la inversión realizada por las empresas y privados después de la COP30? ¿Belém se beneficiará del legado turístico de la cumbre climática? Aquí los detalles. Es la estampa de la ciudad de la COP30, obreros agotados, hoteles a punto de estrenar. Acabamos eso, solo hay que dar un retoque. Una carrera contra el tiempo para recibir a la delegación de Ghana. ¿Cómo están aquí los cajones, los edredones, la cama del tamaño correcto? Tras invertir casi $3 millones, la gran incógnita es qué pasará después de la COP.
¿Habrá turistas suficientes? Todo el mundo está optimista. Creemos que Belém será más conocida y todos estos eventos de relevancia mundial nos colocan en un escenario global, establecen conexiones, crean nuevos negocios. Belém no tiene mucha tradición turística. Los hoteles sobrevivían gracias a los viajes de negocios. Muchos esperan que esto cambie. Estamos negociando con varias compañías aéreas. Incluso el gobernador del Pará nos está apoyando. Estamos también con el Mundial de Fútbol en Panamá, en los Estados Unidos, que entrará aquí en Belém. La idea es que Belém sea un hub en la región norte de Brasil. Los propietarios de casas particulares tuvieron menos suerte. Algunos, como Magno, hicieron reformas para alquilarla durante la COP. Pero la burbuja pinchó y los precios cayeron por la mitad. A este profesor le está costando alquilarla. Cuando fue colocada en inmobiliaria, era en torno de... Cuando fue colocada en la inmobiliaria era en torno de $20,000 por 15 días de alquiler. No decorrer dos meses, esos valores... Con el pasar de los meses, estos valores oscilaron y hace un par de meses retiré el piso del alquiler porque la inmobiliaria dijo que los precios se habían desplomado y no compensaba alquilarla. Los precios despencaron y no compensaba alugar. Si bien a Magno no le han beneficiado los precios, a días de iniciar la COP aún es incierto quiénes sacarán partido a largo plazo de sus inversiones en turismo. Cambio de tema, el presidente de Filipinas declaró el estado de calamidad después de que el tifón Kalmaegi causara estragos en el país, dejando al menos 142 muertos y otras 127 personas desaparecidas, lo que lo convierte en el tifón más mortífero en lo que va de 2025, mientras que ya ha llegado a Vietnam. Veamos el informe. Estas imágenes muestran parte de la destrucción causada por el tifón Kalmaegi. Tras la tormenta, a los residentes solo les queda buscar entre los escombros y llorar a sus muertos. Esta habitante del municipio de Liloan perdió a su hermana en las inundaciones. Mi hermana, que tiene una discapacidad mental, estaba dentro de su habitación. Intentamos forzar la puerta de su dormitorio, pero no se abría. Intentamos abrirla con un cuchillo de cocina y una palanca, pero no se movía. Intenté golpear la puerta, pero seguía sin abrirse. Lo intentamos hasta que el agua subió mucho, hasta por encima de nuestras cabezas. Las inundaciones arrasaron la provincia de Cebú, destruyendo hogares. La población local dice que las autoridades podrían haber hecho más para advertirles del peligro. Creo que el gobierno local fue muy ineficaz. No estábamos preparados. Podrían habernos avisado como mínimo y así nos hubiéramos podido preparar. Se podrían haber evitado muertes. Sé que murió mucha gente. Después de causar estragos en Filipinas, el tifón Kalmaegi llega a Vietnam. La región no es ajena a los tifones. Filipinas ha sufrido unos 20 esta temporada y podría enfrentarse a entre 3 y 5 más antes de que termine el año. Actualmente, otro tifón potencialmente aún más fuerte, la tormenta tropical Phu Quoc, avanza hacia el país. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. En Israel, el Instituto Nacional de Medicina Forense, Abu Kabir, identificó este jueves el cadáver entregado anoche por Hamas como perteneciente al estudiante tanzano Joshua Loitu Molel, quien fue asesinado por Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras trabajaba en una granja del kibutz Naalos. El grupo islamista debe entregar todavía 6 cuerpos de rehenes. Vamos a noticias de la guerra de Ucrania porque continúan los enfrentamientos en el centro de la ciudad de Pokrovsk y también en Mirnohad y Kupiansk. Mientras tanto, Kiev dijo que atacó con drones una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado, causando un incendio. La información en el terreno con nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel. La lucha por la ciudad de Pokrovsk continúa en sus calles. Sin embargo, el gran reto de las fuerzas ucranianas actualmente es evitar que las tropas queden encerradas, no solamente en Pokrovsk, sino en la ciudad de Mirnohrad, que es el pulmón de la defensa de esta ciudad. Evitan que ese corredor cada vez más estrecho se cierre y para esto intentan atacar las unidades de drones rusas, que con esos drones FPV intentan cortar las vías logísticas
y de comunicación de las fuerzas ucranianas, pero no es fácil debido al gran número de drones que tiene Rusia, al gran número de hombres, pero también al uso constante de esas bombas llamadas CAPS, que son bombas guiadas lanzadas desde aviones rusos detrás de las líneas de frente, muchas veces a 40 o 50 kilómetros, lo que hace imposible para la defensa aérea ucraniana derribarlos. Estas bombas, si bien no son muy precisas, causan un gran daño. Esa capacidad de destrucción se equivale más o menos a la de cientos de proyectiles de artillerías, y para poner un ejemplo, el cráter que deja es de 7 metros de ancho por 4 de profundidad. Esto causa grandes pérdidas humanas, daños para los soldados, pero también para la logística, y no solamente allí en el frente, sino en las áreas de la retaguardia donde descansan, donde guardan las municiones. Cada vez son más constantes estos ataques en ciudades como Kramatorsk o Sloviansk. Según Ucrania, solamente en el mes pasado 5.300 de estas bombas fueron lanzadas en toda el área de frente, pero el mayor reto ahora es que su capacidad de alcance es mucho mayor. Se cree que pueden volar hasta 150 y 200 kilómetros, y buscan la manera de contrarrestarlos. Dicen que la defensa aérea no es una opción. Cada misil que lanza esta defensa cuesta millones, lo que no es realmente rentable para Ucrania, y busca la posibilidad de la guerra electrónica, que no siempre funciona, pero dicen que estos son los retos que traen la guerra, que cada vez que aparece un arma nueva, ellos buscan cómo contrarrestarla. Bélgica está en alerta por la presencia de drones en su territorio estos últimos días. Varios de ellos fueron detectados el martes en las inmediaciones de grandes aeropuertos. El primer ministro, Bart De Wever, convocó este jueves una reunión de urgencia del Consejo Nacional de Seguridad y decidió un nuevo plan para adquirir sistemas antidrones y un sistema de vigilancia. Escuchamos al ministro de Defensa. Creo que necesitamos más capacidades antidrones, y eso es lo que propongo. Tengo un plan concreto. Lo presentaré hoy y mañana al Consejo de Ministros. Así que sí, estamos gestionando los fondos. También estamos muy comprometidos a nivel internacional. Tenemos muchos buenos vecinos y países vecinos, aliados de la OTAN, y todos están intentando ayudarnos. Son muy buenas noticias. En otros temas, el cierre de gobierno de Estados Unidos entró en su día 37. Entre muchas consecuencias de que aún no se haya aprobado el presupuesto está que algunos controladores aéreos están faltando al trabajo, agobiados por las horas extras obligatorias. Si esta situación continúa, el viernes comenzará una reducción progresiva de los vuelos en 40 aeropuertos del país, según anunciaron las autoridades. El cierre del gobierno pone un manto de duda sobre la operación de los vuelos internos en Estados Unidos. Desde el inicio del shutdown, el 1 de octubre, cientos de miles de empleados del gobierno han sido suspendidos, aunque otros trabajan sin cobrar hasta que se resuelva el estancamiento presupuestario. Este es el caso de 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de seguridad del transporte. Ante la falta de pagos y el aumento de la carga de trabajo, con algunas personas trabajando 6 días a la semana, cada vez son más los que faltan a sus turnos. Esto obliga a las autoridades a reducir la cantidad de vuelos. Lo que encontramos son problemas de fatiga que experimentan nuestros controladores aéreos. La Administración Federal de Aviación informó que entre el 20 y el 40% de los controladores aéreos de los 30 aeropuertos más grandes de la agencia no se estaban presentando a trabajar. El plan propuesto reducirá los vuelos a partir del viernes, comenzando con un 4% de los trayectos, con un aumento gradual hasta el 10% la próxima semana. La medida no tiene precedentes, pero es necesaria, según el gobierno Trump. Habrá frustración. Estamos trabajando con las aerolíneas. Ellas van a trabajar con los pasajeros, pero al final nuestra única función es garantizar que este espacio aéreo sea lo más seguro posible. Los recortes podrían afectar hasta 1.800 vuelos, según una estimación de una empresa de análisis de aviación. Y después de su victoria en las elecciones, Zoran Mamdani hizo su primera declaración. En Queens anunció que la composición de su equipo de transición estará protagonizada por mujeres, muchas de ellas con pasado en las funciones de la ciudad. Por otro lado, también se dio la primera reacción del presidente Trump, quien lo llamó comunista. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Primeros anuncios de Zoran Mamdani tras su victoria en los comicios. El alcalde electo de Nueva York dio su primera comparecencia en Queens y presentó a su equipo de transición, el cual estará compuesto mayormente por mujeres, muchas de ellas exfuncionarias neoyorquinas.
El arduo trabajo de mejorar la vida de los neoyorquinos comienza ahora y ese proceso empieza con la transición. En los próximos meses mi equipo y yo construiremos un ayuntamiento capaz de cumplir las promesas de esta campaña. Formaremos una administración que sea a la vez competente y compasiva, impulsada por la integridad y dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que llaman hogar a esta ciudad. Por otro lado, no pasaron ni 24 horas de su triunfo en las urnas y ya recibió el primer ataque verbal del presidente Donald Trump. El republicano arremetió contra Mamdani e intentó descalificarlo al llamarlo comunista. Tras los resultados de anoche, la decisión que deben tomar todos los estadounidenses no podría ser más clara. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Les parece lógico? Sentido común. ¿Es sentido común o comunismo? Nuestros adversarios nos ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico. La disputa entre la nueva autoridad local y el presidente de Estados Unidos ya tuvo sus primeros roces. No obstante, Mamdani se mostró dispuesto al diálogo, mientras el mandatario dijo que podría ayudar un poco al nuevo alcalde de Nueva York. Llega la revista de prensa en France 24. Esta mañana de la mano de Patricio Peralta para revisar los hechos más importantes que se publican en los medios internacionales. Patricio, buen día para ti, qué gusto. Ángela, qué gusto igual otra vez estar acá. Bueno, vamos a abrir esta revista de prensa con una decisión de Estados Unidos que pone fin efectivo a la protección temporal para ciudadanos de Sudán del Sur que estaban en condiciones de refugio en Estados Unidos. Así es, Político justamente da cuenta de esta medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional para miles de sudaneses que huyeron de la guerra civil en 2011 y por la inestabilidad del país africano. El medio señala que los ciudadanos de Sudán del Sur residentes en Estados Unidos que llegaron justamente a partir de 2011 perderán su derecho legal a permanecer en el país en enero de 2026 y tendrán 60 días para abandonar Estados Unidos o serán deportados. Según los registros, la designación ha sido aprobada para cerca de 232 personas. El medio recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado las protecciones para haitianos, sirios y venezolanos y ahora se suma también ciudadanos de Sudán del Sur. La administración Trump dice que ha mejorado la situación de seguridad en el país, aunque reconoce que aún hay ciertos desafíos. Sin embargo, la situación de seguridad es una cosa, pero la humanitaria es otra, y eso es lo que nos presenta Al Jazeera. Señala que más de 7.55 millones de personas sufrirán desnutrición durante la temporada de escasez del próximo año, que va de abril a julio. Esto según el IPC, el Organismo Mundial de Control de Hambre, que es el que hace el monitoreo justamente de todo esto. Y el riesgo crece, dice el medio, a medida que se intensifican los enfrentamientos entre facciones políticas rivales. Actualmente, según el medidor, el 42% de la población analizada se enfrenta a una desnutrición aguda, mientras que unas 28,000 personas ya están clasificadas como viviendo en condiciones catastróficas, que es la categoría más severa. Bueno, y Donald Trump justifica todo siempre por el lado de la seguridad, ¿no? Por ahí va el discurso político. Vamos a pasar ahora a otro conflicto, si te parece, en el que también Donald Trump se ha inmiscuido mucho, y es la guerra en Ucrania. Pokrovsk está en las noticias, en los titulares, en la mira, en conclusión, de ambos bandos. Así es, Rusia está reforzando su control sobre la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk, dice The Guardian, con intensos combates que se extienden por toda la ciudad. El Estado Mayor de Ucrania negó el miércoles las afirmaciones rusas de que sus tropas habían sido cercadas. El medio británico dice que ambas partes han dado versiones contradictorias justamente de los combates en esta zona. Sin embargo, analistas militares ucranianos citados por The Guardian destacan el deterioro de la situación. Y los mapas del campo de batalla indican que las fuerzas rusas están a solo unos kilómetros de cercar a las tropas ucranianas. Rusia lleva intentando más de un año tomar la ciudad, por lo que ha perdido varios efectivos en este intento, considerada una ciudad clave justamente para la región de Donetsk. El medio francés Liberación recoge la historia de otra estrategia de Rusia justamente para suplir esas bajas que ha tenido en el frente. El medio cuenta que jóvenes iraquíes están siendo reclutados para la guerra y cuenta el caso de Mohamed, de
24 años, que fue atraído por promesas de altos ingresos y un pasaporte ruso, lo que lo convenció para alistarse en las fuerzas rusas en enero de este año. El medio menciona que están siendo reclutados cientos de jóvenes en las calles a través de las redes sociales o directamente a través de ofertas de trabajo en línea. Mientras que el Washington Post, ya retomando justamente esta disputa en Pokrovsk, se enfoca en el debate que se ha generado justamente en esta zona sobre si Ucrania debería retirarse tácticamente o mantenerse mucho más tiempo ahí, pues resistiendo. Expertos citados por el medio señalan que la ciudad ha sido un bastión de la resistencia, pero que su retirada táctica podría salvar vidas, primero, y segundo, utilizar esas fuerzas para otros frentes que pueden estar más fortalecidos. Por otro lado, mencionan que la conquista por parte de Rusia supondría una victoria principalmente propagandística para el Kremlin. Bueno, pues muy complejo como siempre desde el inicio de esta guerra, y vamos a hablar ahora de América Latina. Vamos a Argentina porque inicia el juicio del caso Los Cuadernos. Recordemos de qué se trata, cómo lo retrata la prensa, además, Patricio. Así es. Empecemos por un lado que lo retrata La Nación, que se enfoca en los empresarios dentro de este caso. Explica que se trata de la presunta trama de corrupción por el caso Los Cuadernos de las Coimas. ¿Cuáles son los involucrados? Pues más de medio centenar de empresarios, así como funcionarios públicos acusados de haber pagado coimas para ganarse el favor de esos funcionarios públicos entre 2003 y 2015 en sectores de construcción, transporte, energía y logística. En total, dice el medio, más de 13 millones de dólares en coimas. 20 empresarios reconocieron haber realizado los pagos y se declararon como arrepentidos en la causa tras lograr un acuerdo con la Fiscalía. Vamos ahora con el Clarín, que se enfoca en estos funcionarios públicos y dice que es el caso de corrupción más grande que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, que recordamos está ya en arresto domiciliario, que es el mayor caso porque son 87 acusados en total y cientos de testigos y mucha prueba documental. Se trata de un proceso judicial por presunta asociación ilícita en la que se acusa a la expresidenta de ser la jefa de esta asociación. Kirchner calificó de un circo este juicio y que se trata de un caso de cuadernos truchos, dijo la exmandataria, reescritos 1500 veces, ironizó. ¿Qué dicen esos cuadernos? Bueno, uno de ellos, escrito por casi 12 años por Óscar Centeno, el chofer de un alto cargo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que habría registrado cada viaje que realizó con supuestos bolsos cargados de dinero con las supuestas coimas. ¿Y qué tenían estos cuadernos? Horarios, rutas y nombres. Finalmente vamos a página 12, que publica y cuestiona justamente las pruebas que están en este caso y se refiere a estos cuadernos. Y dice que el propio chofer dijo que los quemó a estos cuadernos en una parrilla, pero aparecieron un año y medio después. Además menciona que las pericias confirmaron que la letra corresponde a más de una persona, no solo a él, con tachaduras y otras alteraciones. Y cuestiona otra de las pruebas, que son las declaraciones de estos empresarios arrepentidos. El medio dice que sus testimonios, primero, no fueron registrados por vía audiovisual y que se va a incorporar esto por lectura en el juicio y lo van a tomar como verdad sin control alguno de las defensas de los acusados. Bueno, Patricia, y rápidamente lo que yo más he esperado de esta sección y son las caricaturas del nuevo alcalde de Nueva York. Así es, Cartoon Movement nos trae estas ingeniosas caricaturas del enfrentamiento que se viene entre Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York y Donald Trump. Vamos con esta primera, una referencia al famoso juego de Monopoly con un vampiro acechando al joven alcalde. Vamos con esta segunda caricatura, mi saga favorita de Batman, con Donald Trump en el papel estelar del Joker y un Zohran Mamdani como el caballero de la noche. En esta tercera caricatura, un clásico, El Zorro, con la famosa Z marcada en el estómago de Trump. Y por último tenemos también otro clásico, King Kong y la caída de Trump desde esta torre en Nueva York. Pues muchísimas gracias, Patricio. A ti, Ángela, ya nos vemos. Que tengas buen día. Vamos ahora a las noticias de la economía. Y como no, en esta mañana con Daniela Blandón para hablar de los hechos que siguen siendo noticia. Nos vamos a concentrar, Dani, buenos días, en Estados Unidos. Buenos días, Ángela, sí señora. Bueno, pues comenzamos entonces. La Corte Suprema ha examinado la legalidad, o está examinando mejor, la legalidad de los aranceles. Pues sí, y lo más importante en este caso es aclarar que la Corte tiene una mayoría conservadora de 6-3.
3 de los cuales fueron nombrados por Donald Trump. El miércoles comenzaron los alegatos orales y varios magistrados pusieron en duda la autoridad del presidente para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esa es una ley de 1977 que no contiene referencias concretas a aranceles. Esta sesión, en la que hasta los conservadores expresaron sus dudas sobre la actuación de Trump, dejó a los analistas con varias inquietudes. Por ejemplo, primero, ¿cuándo se emitirá un fallo definitivo? Al parecer no será antes de que empiece 2026. Segundo, ¿qué implicaría un fallo en contra? Pues muchos creen que el gobierno de todas maneras buscaría un plan B para poder mantener esos gravámenes. ¿Y qué pasaría si son declarados ilegales? Porque la administración tendría que reembolsar unos 100.000 millones de dólares que se han recaudado desde que se invocó esta ley. También se están preguntando, y esto es bien importante, Ángela, si la Corte va a actuar igual que hizo con Joe Biden, a quien le obstaculizaron un plan para condonar 430.000 millones de dólares en deuda estudiantil, otro de vacunación contra el COVID y otro que protegía contra el desalojo a los inquilinos con dificultades económicas durante la pandemia. Todo esto fue bloqueado en la Corte Suprema. Por ahora, la administración se declara muy tranquila. Escuchemos. Creo que salió muy bien. El procurador general presentó argumentos muy sólidos a favor de que el presidente tenga esas facultades, y creo que la otra parte, en cierto modo, fracasó estrepitosamente. A veces los mejores aranceles son los que nunca se aplican. El presidente amenazó con 100% a China. Después de que China amenazara con imponer controles a la exportación de imanes de tierras raras, todas las cámaras, todos los iPhone habrían estado sujetos al control chino. Gracias a que el presidente tenía la capacidad de amenazar con aranceles del 100%, pudo ejecutar con éxito su política exterior. Bueno, Dani, 37 días de shutdown en Estados Unidos. Y hay una amplia gama de servicios que no se están prestando en la primera economía del mundo, pero uno de los más notables es que algunos controladores aéreos están faltando al trabajo, tal y como ocurrió en el anterior shutdown, agobiados por las horas extras obligatorias. El gobierno dijo que ordenará reducir la operación aérea, pero veamos más detalles en este informe. El cierre del gobierno pone un manto de duda sobre la operación de los vuelos internos en Estados Unidos. Desde el inicio del shutdown, el 1 de octubre, cientos de miles de empleados del gobierno han sido suspendidos, aunque otros trabajan sin cobrar hasta que se resuelva el estancamiento presupuestario. Este es el caso de 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de seguridad del transporte. Ante la falta de pagos y el aumento de la carga de trabajo, con algunas personas trabajando 6 días a la semana, cada vez son más los que faltan a sus turnos. Esto obliga a las autoridades a reducir la cantidad de vuelos. Lo que encontramos son problemas de fatiga que experimentan nuestros controladores aéreos. La Administración Federal de Aviación informó que entre el 20 y el 40% de los controladores aéreos de los 30 aeropuertos más grandes de la agencia no se estaban presentando a trabajar. El plan propuesto reducirá los vuelos a partir del viernes, comenzando con un 4% de los trayectos, con un aumento gradual hasta el 10% la próxima semana. La medida no tiene precedentes, pero es necesaria, según el gobierno Trump. Habrá frustración. Estamos trabajando con las aerolíneas. Ellas van a trabajar con los pasajeros, pero al final nuestra única función es garantizar que este espacio aéreo sea lo más seguro posible. Los recortes podrían afectar hasta 1.800 vuelos, según una estimación de una empresa de análisis de aviación. Bueno, mientras esto sigue su curso, vamos con noticias empresariales. Porque sigue la temporada de informes trimestrales y comenzamos con McDonald's, que creció un 3,6% a nivel global en ventas y lo atribuye a sus ofertas de menús asequibles, aunque reconoció que los altos precios de artículos de primera necesidad, como el alquiler, los alimentos y el cuidado infantil, están afectando a los consumidores de bajos ingresos. Esta y otras cadenas de comida rápida como Domino's Pizza, Taco Bell han lanzado menús más económicos y ofertas limitadas para contrarrestar la disminución de la afluencia a sus restaurantes. También vamos a hablar de Nissan, que registró su mejor resultado trimestral en más de un año. La japonesa volvió a obtener beneficios operativos en el segundo trimestre fiscal terminado en septiembre gracias a un programa de reducción de costos fijos. Esto va a implicar que elimine 7 plantas de fabricación globales y el despido de 15% de su plantilla. Y terminamos con el grupo franco-holandés Air France KLM, que reportó una caída en sus ganancias
ganancias netas del tercer trimestre, alegando un entorno difícil por el aumento de costos y una menor demanda de viajes en Estados Unidos. Sus acciones se desploman 14% en la bolsa de París a media jornada. Wow. Y vamos con la cifra del día. 878.000 millones, Ángela, de dólares. Los accionistas de Tesla decidirán hoy jueves si aprueban o no una remuneración de hasta ese valor para su CEO Elon Musk, de lejos el mayor incentivo ejecutivo de la historia. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues si Tesla alcanza una serie de hitos operativos y de rentabilidad, como por ejemplo entregar 20 millones de vehículos en los próximos 10 años, la puesta en marcha de 1 millón de robotaxis y que las acciones alcancen cierto valor, pues Musk tendría derecho a ese paquete salarial nunca antes visto. Pues muy ambicioso. Muchas gracias, Dani. Acá nos vemos después. Vamos a hacer la pausa del café, ya regresamos con más de Directo América.